final de la dictadura en 1983, los primeros años de democracia fueron el marco de un gran crecimiento para el rock argentino. Sus dos máximos exponentes eran Charly García y Luis Alberto Spinetta. En 1986 se empezó a hablar de un proyecto conjunto entre estas dos grandes figuras. Fue la primera vez que actuamos junto con Charly, o sea que nos quedó un número medio solista entre los dos, que era una canción preciosa. Creo que fue un momento muy bueno. Cuando fueron a presentarlo a la televisión, al programa de Eliayev, mientras pasaba eso, a Charly se le incendió la casa. Entonces eso de que y quemé las cortinas, Spinetta lo tomó como algo como premonitorio, como que ahí no tenía que suceder eso, y ahí se cortó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, parece que los planetas no se habían alineado para que estos dos grandes artistas, tal vez los más importantes, Claro. o de los más importantes del rock nacional, no pudiesen grabar su disco. Grabaron una sola canción, que es esa Rezo por Vos, que se escucha allí de fondo, que es una suerte de grabación casera. La que se escucha fue agregada en algún disco, y después cada uno la grabó por su lado. Es decir, Claro. Luis Alberto Spinetta, en un disco solista, graba su versión de Rezo por Vos, y hay otra versión de Charly en Parte de la Religión del 87, donde también graba Rezo por Vos. Claramente se nota la letra que, digamos, que pertenece a Spinetta, porque hay palabras que Charly no usa. La indómita luz se hizo carne en mí, es decir, no son palabras propias de Charly García, ¿no? Y la reunión que quedó trunca, digamos, y la posibilidad del disco. Sí, lo que hubiera sido eso si seguía. Claro, pero pienso en el desarrollo del lenguaje musical de cada uno, del lenguaje artístico, y realmente estaban ambos en un desarrollo permanente, difícil de encontrarse, me parece. Una de las razones, porque pienso en Charly ya de los 80, tan lejos de Sui Generis, de La Máquina, de Serú Girán, componiendo con máquinas, y Spinetta también, pero estaban con tantas cosas que creo que fue difícil en parte. Una de las razones es esa, que tenían tantas posibilidades personales de grabar, de hacer discos, que no se dieron ese espacio. Sin embargo, como dice un amigo, una pena trae una alegría, y lo trunco que quedó la grabación de Charly, verlos juntos y demás, devino en el disco que hicieron Spinetta con Fito Páez. Fito Páez ya había grabado 2 discos y se perfilaba como el gran músico que era, ¿no? Es decir, con letras realmente muy importantes, muy poderosas. Era un tipo joven, y de repente, bueno, graban un hermoso disco doble que se llama La La La, Spinetta y Páez, que realmente tiene canciones maravillosas. Es decir, por algo me parece que ocurrió, o no ocurrió esto de la reunión de Charly con Spinetta, y ahí, como resultado, aparece este disco de un Fito Páez en su esplendor y de una Spinetta también en su esplendor, ¿no? Claro que sí, grandes de la música que van mostrándole a la gente que hay referentes fuertes que perduran en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, ha habido músicos que duraron un disco o menos. Claro, que perduran en el tiempo con un perfil letrístico, musical, característico. Encuentran su lenguaje después de tantos años, pero a la vez me aparece esta imagen de lo que hablábamos al comienzo con Almendra, con Pescado. Es difícil sacarle una foto al rock porque nunca se queda quieto. Ajá. Creo que eso era muy de esta época, incluso en los años 80. Privé es un disco de máquinas de Spinetta, pero hace Bajo Belgrano, con Jade, un disco mucho más testimonial, bueno, donde está Maribel, por ejemplo. Creo que esa idea me grafica bastante bien, esto que es difícil sacarle una foto porque nunca se queda quieto para hablar de una forma definida, única. Es más o menos como la estructura de la sociedad, ¿no? Va reproduciendo Sí, también. eso. Sí, Pero hay momentos de sacudones. aceleración. Creo que el comienzo del rock, por ejemplo, la década del 60, en un lustro, en 5 o 6 años, se hicieron tantos cambios, se produjeron tantos cambios que
que en la actualidad no se dan, por ejemplo. ¿Cómo lo trataba la crítica, Spinetta? No sé si la crítica lo llegó a comprender. Siempre se hablaba de la complejidad de las letras y demás. Me parece que la figura de Spinetta se hizo muy relevante, mucho más relevante, quiero decir, a partir de su muerte, que un montón de músicos comenzaron a tributarlo, a entender lo que significa Luis Alberto Spinetta, no digo lo que significó, sino lo que significa Luis Alberto Spinetta para la cultura argentina. Igual, tuvo algunos encontronazos en algún momento con la prensa también, ¿no? Era un vanguardista, era un tipo que iba mucho más adelante, por supuesto. Y siempre, se hablaba de esto, de la complejidad musical, de la complejidad en las letras, que eran crípticas, que no se entendían, digamos. De ahí en más no sé cómo era la relación con la prensa, digamos, ¿no? Claro, pensaba en los comienzos donde se reflejaba solamente la obra o la vida del Flaco en revistas especializadas, en revista Pelo, en Expreso Imaginario, Claro. pero también pensaba que a mediados de los años 70, Spinetta aparece muchas veces en revistas de tirada semanal, de gran circulación, como revista Gente, que aparece en tapa y como personalidad del año, en el año 79, que eso también generó polémicas entre cierta gente respecto al lugar en dictadura, pero el discurso del Flaco siempre fue el mismo en definitiva, no negociar, no transar desde el arte, desde su lugar, y tuvo también una acogida muy importante con la prensa externa, si se quiere, a la especializada en el rock. Vamos a conocer la etapa de solista de Luis Alberto Spinetta en este programa Debates del día de hoy, la historia del Flaco. Dale. Promediaban los 80 y con 35 años de edad, Spinetta ya había editado 20 discos. Una vez más, su necesidad de experimentar sonidos diferentes lo llevó a terminar con Jade y encarar un desafío que lo estimulara nuevamente. Veo que medio en un momento tenía que hacer la cosa de manera tal de que luciera más como jazz que otra cosa, para sentir que yo podía manejar otro lenguaje diferente, ¿no? Y no con un intermedio. Ahora estoy más como volviendo a una etapa jazzera, internándome de lleno en algo más rockero. En esta etapa, Luis Alberto Spinetta alcanza la madurez definitiva como artista, que lo impulsa a crear sus obras más allá de lo que el público o la prensa puedan opinar o esperar de él. Podemos decir que Luis Alberto no era un artista masivo, pero también podemos decir que esa no masividad respondía a un mandato que yo admiro por sobre todas las cosas en un músico, en un artista en general. Y es cuando el artista de alguna manera le enseña el camino a la gente, le dice, por acá. Algunos lo van a seguir y otros no. O sea, el artista que es fiel a su obra, ante todo fiel a su obra, no fiel a su público. Y Luis Alberto estaba absolutamente lejos de todo tipo de especulación por ese lado. Entonces la masividad o no, digamos que en un punto es lógica. Bueno, ahí está. Siempre vigente. Eso muestra que fuera masivo o no, de acuerdo a quién lo viera, ¿no? Porque hay gente que, como decías Pepe, lo tenía como incomprensible, no lo podía terminar de entender, a pesar de que lo querían y sabía de su relevancia. En la creación permanente lo ponía siempre a consideración de todo el mundo, ¿no? Y estaba ahí de cuerpo presente. Sí, el respeto al público, más allá de lo que veíamos recién en imágenes, en testimonio, siempre primero la obra más que el público. Así es. Pero también... No era complaciente, digamos, ¿no? Exacto, exacto, pero pensaba, por ejemplo, en el camino de los Beatles, una primera época bailable, con música mucho más
no liviana, porque era excelente, pero digo, una música bailable con letras más pegadiza, sencillas. claro. Y el público de los Beatles se tuvo que reinventar para seguirlos con el periodo, en el periodo psicodélico. Se Bueno, con el pusieron más Flaco complejos, claro. es permanente también ese camino, me parece. En Spinetta creo que más o menos ocurrió lo mismo también. De todos modos, bueno, hay un público seguidor y como decíamos al comienzo, me parece que su obra se ha revitalizado mucho más, lamentablemente, digo, entre comillas, a partir de su muerte, cuando hemos podido, digamos, indagar en todo lo que hizo y en ver en perspectiva, digamos, todo lo que hizo desde Almendra hasta los últimos discos, hasta las bandas eternas, donde ahí se dio el gusto de reunir a las bandas que lo acompañaron durante toda su vida y hacer un cierre maravilloso, poner un broche de oro, digamos, a una carrera que realmente ha sido significativa y que está siempre, digamos, a punto de ser descubierta por las nuevas generaciones en este caso, ¿no? Hoy hay mucha gente que lo versiona a Luis Alberto Spinetta. No lo hacían en su momento porque él medio que no le gustaba que lo versionaran. Después de su muerte ocurren muchas versiones, incluso llevándolas para el lado de otras músicas, del folclore, del jazz, del tango y demás, que me parece que son algunas bastante buenas, ¿no? Y va a seguir sucediendo, me parece. ¿Con cuál de todos los Spinetta se quedan? Yo con Invisible y con Los Socios del Desierto, y me quedo con todos, con algunas canciones, pero no puedo dejar de hacer referencia a la vida de un artista con mayúscula. Lo que pasa es que cuando aparece ese concepto, como decíamos, bueno, desde la primera canción a la última, siempre ese compromiso, más allá de componer una canción que venda, que no venda, que tenga éxito, la actitud de artista siempre presente y cada uno elige porciones de esa historia, Yo Invisible o Los Socios. ¿Y vos, Bebe? Concuerdo totalmente. Sí, sí. Invisible del Jardín de los Presentes y la etapa de Los Socios del Desierto, que fue un power trío, donde estaban el Tuerto Wirtz y, me estoy olvidando, del Torres. Y Marcelo Torres. Exactamente. Un power trío tremendo realmente que dejó... Año 95... 97, el 97, el doble. sí. Y ahí está el Salió- tema Cheques. Exacto. Exacto, ese Y es el Seguir disco viviendo doble. sin tu amor, no. Es más adelante, ¿no? Anterior, Seguir viviendo sin anterior. tu amor, es anterior, un disco que lo hizo solo él. Ah, ese es solista. con perfecto. algunas máquinas en su casa, en una época que no podía vivir en su casa, digamos, tenía que dormir en La Diosa Salvaje, que era su estudio de grabación, y allí compuso las canciones de Pelusonos Milk, ese es el disco. Ahí está, sí. Y después viene esa etapa tremenda que es Los Socios del Desierto, revitalizando la idea del power trío, ¿no? Bajo, batería y guitarra. Y cómo sonaba, por Dios. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a vos. Esperamos y- haber homenajeado al Flaco como corresponde, repasando algo de su historia, porque realmente es muy rica y muy compleja, pero en el tiempo de este programa, que es 1 hora, pensamos que lo hicimos bastante bien. Y que siga la melodía. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, qué bárbaro. ¿Cómo sabe esta gente? Por favor, señores, nos despedimos mañana a las 21. Otra vez nos encontramos aquí en Debates. Un abrazo, gracias.